organizado por la Oficina Técnica del Clúster de la Salud de Galicia e IGAPE. En la sesión de hoy tiene por objeto realizar una primera toma de contacto acerca de la próxima convocatoria de Misiones Ciencia e Innovación y convocatoria conjunta del Instituto Carlos III y del CEDETI en relación a la innovación vinculada a la medicina personalizada y terapias avanzadas. Como bien saben, el pasado 30 de noviembre se publicó el PERTE de la Salud de Vanguardia. Dentro de este PERTE, dentro del marco del PERTE, en sus objetivos estratégicos para el desarrollo de las terapias avanzadas, se encuentra la convocatoria de misiones, ciencia e innovación orientadas a terapias avanzadas y medicamentos emergentes. Para proporcionarnos una mejor información, la mejor información posible sobre el funcionamiento de esta convocatoria, y cómo el sector de la salud se puede beneficiar de ella, contamos con la participación de Diego Moñux y Monse Montaña. Diego es cofundador y socio director de Silo, ha sido director adjunto en el gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación y asesor del secretario de Estado de Universidades e Investigación, así como miembro del Consejo de Administración del CEDETI. Previamente trabajó en el Centro Tecnológico Cardiff, donde fue responsable del Departamento Internacional y de Relaciones Institucionales. Por otro lado, tenemos a Monse Montaña, que forma parte del equipo funding de Silo desde 2019. Desde entonces ha participado en proyectos relacionados con el área de la biotecnología y la salud. Participa en procesos de asesoría sobre financiación en I+D y en la gestión del ciclo completo de vida en proyectos de investigación, desde las fases tempranas de la preparación hasta las solicitudes de la financiación. Una vez Diego y Monse nos proporcionen la información general sobre este instrumento, sobre el instrumento en cuestión, daremos paso al turno de preguntas a todos los asistentes para que puedan resolver las posibles dudas que les surjan durante la presentación de nuestros ponentes. Sin más preámbulos, agradecer la participación de Diego y Monse en este webinar y les cedo la palabra. ¿Quién sería primero, Diego? Diego, ¿verdad? Pues quizá sí, si te parece, Luca. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, aparte que nos toca, ¿no? A las personas de Silo que estamos detrás de ese trabajo de oficina técnica, pero no estamos en el día a día, ¿no? Sino pues un poco más de apoyo para este tipo de sesiones. Un placer y encantado de poder participar. Es un webinar del que venimos hablando, ¿verdad, Luca? Con distintas personas de Silo, con el equipo directo de apoyo a la oficina para ver cuándo era el mejor momento para organizarlo en función de cuándo se podía tener la mejor información, ¿no? Dentro de que Diego, pensamos... disculpa un momento, porque no te estamos viendo. Ah, ¿no? Pues vamos a ver, porque en teoría... A ver... Le había dado a autorizar compartir la cámara. Ahora sí, ¿verdad? Quizá. Vale. Sí. Disculpad, es que le di a autorizar la cámara, pero algo se debió quedar atascado antes. Como decía, buenas tardes. Ahora que no me ponéis cara a los que no me conocéis. Encantado de participar. Como digo, un poco como contexto para entender cierta complejidad en el trabajo que tenemos a través con todos vosotros y con vosotras. Esta convocatoria, la conjunta de CEDETI, es una de las novedades del PERTE. Como sabéis, os lo he explicado 1000 veces y lo estáis viendo en primera persona, ¿no? El PERTE tiene una parte ¿cómo decirlo?, de reempaquetar o añadir recursos a convocatorias que ya venían históricamente existiendo, ¿no? De hecho, bueno, el propio concepto de misiones es de esta legislatura, pero previo al plan de recuperación. Eso ha ocurrido con muchas de las convocatorias del ISTI, como sabéis perfectamente, y tiene también algunas novedades, ¿no? Entonces, siempre que nos habéis pedido información y que hemos considerado oportuno organizar un seminario en el marco de la colaboración, ha sido más fácil hacerlo de aquellas, lógicamente, ¿no? de aquellos instrumentos que ya eran conocidos, porque lo que cambiaba con el PERTE era un poco la fuente de fondos y quizá el volumen de la financiación, ¿no? Y con los ámbitos novedosos, pues siempre es más complejo, ¿no? Otro ejemplo ha sido o fue la sesión que tuvisteis hace unas semanas con Pilar Carrato. O sea, tuvimos, por decir así, que recurrir a un número de CEDETI, ¿no? Que se desplazó a Galicia a estar con vosotros para contar lo que estaba cocinándose en relación con
estas empresas de propósito especial en el ámbito digamos, de la salud de vanguardia y bueno, pues de nuevo también es un instrumento, en este caso, nuevo, que no existía y digamos que fue la propia persona de CDTI que lo está diseñando lo que os lo contó, ¿no? Porque no hay antecedentes. Entonces, en el caso de la convocatoria y si CDTI ocurre algo parecido, ¿no? Entonces, lo que queremos hoy es, por una parte, contaros la última información que tenemos tanto de ISTI como CDTI, que como veréis es escasa en relación con la convocatoria conjunta, y explicaros, aquí sí podemos entrar un poquito más en detalle. Yo os contaré algunas pinceladas generales del concepto de convocatoria de emisiones y mi compañera Monse, que conoce mucho más, digamos, la parte técnica de la preparación, la gestión de propuestas financiadas, pues puede responder todas las dudas, me completará y responder las dudas que tengáis sobre ya digo, este instrumento de emisiones, ¿no? En relación con misiones, la situación es la siguiente. Como digo, esta es una convocatoria y voy a intentar compartir pantalla. Disculpad mi torpeza, pero no como es una plataforma, ¿no? ¿Tienes un más? Sí, si me dices, Hola Diego, hola Diego. ¿Ya te he hecho presentador? Sí. ¿Ya te he hecho presentador? Debajo de tu imagen tienes 3 botones, uno micrófono, uno teléfono, uno cámara y el siguiente es una compartir pantalla. Puedes compartir directamente desde ahí haciéndote ya presentador. Es como cualquier otra plataforma de Teams o así. Te preguntas si abrir una ventana o abrir algo particular. Muy bien. Pues voy a compartir la propia web porque la idea es poder mostraros. Me decís si estáis viendo la página de CDTI. Perfecto. Sí, lo vemos sin problemas. Claro, pues estupendo. Pues la idea es entrar en el concepto de la convocatoria de emisiones, que veáis que en su origen ya se contemplaba el ámbito de la salud, que en concreto en la convocatoria 2021 hubo un vertical específico de salud y luego a partir de ahí contaros lo que sabemos sobre las siguientes convocatorias de emisiones del 22 o el 23, que es relativamente reciente, ¿no? Entonces, como digo, el concepto de emisiones es relativamente nuevo, un poco colgando de este concepto también europeo de emisiones, de I+D más dirigida, está incorporado en el plan estatal. Como veis, por tanto, preexistente desde el año 20 a la puesta en marcha del plan de recuperación y a la llegada de fondos de mecanismo de recuperación, ¿no? O sea, ha sido posterior, ¿no? O sea, ya la convocatoria, como veis aquí abajo, la del 21, es la primera que sí que se incorporó de alguna manera en el PRTR, ¿no? Es decir, existía el concepto de convocatoria de emisiones, aprobado el plan ya en 2021, se lanza una convocatoria que ya tiene unas misiones más alineadas con el plan, que son estas, y a posteriori, como veis, esto es una especie de reempaquetamiento de un instrumento previo, a posteriori se dice que la convocatoria de misiones en lo que tiene de salud de vanguardia, que es esto que estoy marcando, forma parte del PERTE, ¿no? Como sabéis, os lo acabo de explicar antes, el PERTE en algunos sentidos ha sido una manera de reempaquetar instrumentos previos, en algunos casos dotarlos, en otros colocarlos en el PERTE pero los recursos ya estaban gastados, en fin, estas cuestiones que os hemos transmitido en sesiones previas, ¿no? Esta es la secuencia. Existe el concepto de convocatoria de misiones con un diseño que ahora veremos. En el año 21 se dice, oye, las misiones ya vamos a enfocarlas hacia temas importantes en los componentes y ya con la aprobación del PERTE lo que se dice es, oye, la misión que tiene que ver con terapias avanzadas, que sea parte del PERTE a partir del año 22, ¿no? Bueno, ha habido 2 convocatorias, la del 19, que está, como veis, ¿no? De nuevo, pues previa al plan de recuperación y el 21 ya dentro del plan de recuperación. ¿Cómo se conciben los proyectos de emisiones? Bueno, pues CDTI tiene una página muy ordenadita, como seguramente ya sabíais, con fichas por instrumentos, que la verdad es que lo hace todo pues como muy sencillo y muy fácil de seguir, ¿no? De nuevo vemos que tenemos la misión de terapias avanzadas y ahora lo que nos explica ya es cómo se organiza el instrumento de ayuda, ¿no? Que concibe dos formatos.
lo que llaman misiones grandes empresas y lo que llaman misiones pymes, ¿no? En realidad, para los más antiguos del lugar y que tengáis ya, digamos, experiencia en la relación con instrumentos de apoyo a la I+D desde el ámbito estatal, los que vivierais lo que se llamó el Ingenio 2020 en su día, pues hubo una convocatoria, yo creo que estuvo funcionando entre el año 2005 y 2010 o 11, que se llamaba Proyectos Zenit, que fue un salto cualitativo para CDT de financiar a través de convocatorias grandes proyectos consorciados tirados por una gran empresa. Pues en el fondo, lo digo por si alguien estaba allí, que pueda enganchar con aquello mentalmente porque lo va a entender muy bien, ¿no? La única diferencia, o la diferencia más importante con aquello es que en el caso de los TENIT no había como esta orientación, digamos, misional, esta, por decir así, reserva de crédito por temas que luego ha permitido encajarlo en los PERTES, ¿no? Eso en su día no existía porque Zenit, y seguro que Monse también en su vida profesional anterior también lo vivía, ¿no? Pues era un instrumento más horizontal. Pero el concepto es muy parecido, ¿no? Al final hablamos de agrupaciones empresariales, en el caso de grandes empresas, digamos que tiene que haber pues al menos una gran empresa liderando y se sigue que no sea pyme. Hay un concepto de empresas autónomas en el sentido de que no sean empresas vinculadas, ¿no? Porque evitar que una gran corporación, un holding de empresas, ¿no? Utilice instrumentalmente una pyme, que en el fondo es 100% parte de un conglomerado, que es la misma entidad, y lo coloque como pyme, ¿no? Pues eso hace que esa empresa no tenga la categoría de pyme a los ojos del marco de ayudas de Bruselas y no pueda participar, ¿no? Pues grandes empresas, consorcios, por decir así, agrupaciones empresariales liderados por empresas, o sea, por una gran empresa, mientras que en el ámbito pymes todas tienen que ser pymes, ¿no? También se preconiza la colaboración con centros de investigación, y esto tiene una explicación que ahora veremos en términos de la característica de la ayuda y de las intensidades que se pueden esperar, ¿no? Son convocatorias que han movilizado pues, un volumen importante de millones de euros, como veis aquí, y con unas intensidades de ayuda altas, ¿no? De hecho, estas son las intensidades más altas que uno puede tener en el ámbito de las ayudas de Estado, en el marco, esto que llamamos la exención por categorías de I+D, ¿no? Es decir, a los que participáis en proyectos europeos siempre nos hacen la pregunta, oye, ¿por qué yo cuando participo en un proyecto de programa marco, ¿no? Pues ahora Horizon Europe, me presento a una RIA, un proyecto de investigación, aunque sea una gran empresa, me lo pueden financiar al 100%, y luego llego aquí y el CDTI, que supuestamente me entiende y quiere promocionar a las empresas, o GAIN, ¿no? Me daría lo mismo a estos efectos. Solo consigo si soy grande un 65 y soy pequeño un 80. Bueno, pues esto viene del marco europeo de ayudas de Estado, ¿no? Al final, pues las ayudas están concebidas para ayudar a las empresas sin distorsionar la competencia, y hay unos equilibrios pues coyunturales que se han fijado, ¿no? Y que son parte de un reglamento europeo, y esto es, digamos, la mayor intensidad que se puede dar, que de hecho es una intensidad asociada a proyectos colaborativos, de modo que esta idea de la agrupación de empresas, esta idea de incentivar que participen centros de I+D, aparte de que el CDT entienda que eso es bueno al conjunto del sistema, también le permite acogerse a digamos, a estos límites máximos, ¿no? Si fueran proyectos individuales, el límite sería menor, ¿no? Bueno, esto de manera general y de manera ya particular en términos de características de los proyectos, pues ahí veis, ¿no? Los de gran empresa entre 5 y 10, y los de pyme pues entre 1,5 y 3, ¿no? Justo por esta idea de la colaboración, y que es una colaboración de verdad y que no se busquen socios coyunturales, que no se enmascare, por decir así, ¿no? Un proyecto realmente individual como un proyecto colaborativo, pues uno puede llevar socios que pasaban por allí que les encargaban un 2% del proyecto, ¿no? Entonces, pues ninguno de los participantes puede tener más del 60%. Es decir, hay una serie de cuestiones y cuando a lo mejor un Lego las mira dice, oye, pues parece un poco como forzado, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Pues viene de esta idea, ¿no? Que sea realmente un proyecto colaborativo, que se compartan riesgos y beneficios entre el consorcio, por decir así, y que le permita al CDTI ir a esas intensidades que nos pueden parecer pues altas o bajas, pero son las máximas que uno puede
otorgar, ¿no? Tenemos el concepto de efecto incentivador, que también es muy del marco de ayudas de Estado en general, en particular de la I+D, de modo que digamos que no son el proyecto que uno solicita tiene que arrancar después de la solicitud, ¿no? O sea, uno no puede presentar un proyecto que supuestamente pide la ayuda para incentivarle a arrancar el proyecto y que luego diga, no, en realidad yo lo había arrancado ya en el 2021 y quiero que me financie estos gastos, ¿no? Bueno, pues esto no es posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas cuestiones que son muy de lógica general del marco de ayudas al I+D y en particular estos proyectos colaborativos. Aquí tenéis también la página de CDT, es bastante navegable, sencilla. Si alguien quisiera ir al BOE del año pasado para anticipar cómo puede ser la convocatoria siguiente de emisiones, que ahora os decimos este siguiente qué quiere decir, pues puede descargar el BOE del 21, que en este sentido, vuelvo a repetir, en la medida en la que ya está financiado con mecanismo de recuperación del 21 y ya formaba parte, aunque no se había aprobado el PERTE, ¿no? Pero formaba parte de aquella manera, ¿no? Una especie de anticipo del PERTE de salud, pues bueno, ya puede anticipar cómo podría ir la siguiente convocatoria, ¿no? Voy a dejar de compartir, nos volvemos a ver un poquito en grande. Entonces, esto es el concepto genérico de emisiones. Como digo, no sé, Monse, si hay alguna cuestión desde la práctica así de gestión de proyectos adicional que quieras aportar, y si no, después si hay preguntas, pues lo podemos comentar, ¿no? Entonces, claro, digamos, esto que os hemos contado hasta ahora lo podíamos haber contado hace 2 meses, 3 meses. Esto es, oye, el PERTE incorpora el instrumento CDT y se sube al PERTE, entre otras cosas, con el instrumento de emisiones. Pues la cuestión es, si ha salido así la del 21, pues ¿cuándo va a salir la siguiente, ¿no? Bueno, nuestra información es que iba a salir, bueno, la intuición que teníamos, muy bien, la información ahora es que no va a salir, ¿no? Pero la intuición que teníamos es que en la siguiente convocatoria de CDT, que se esperaba para junio, y ahora ya sabemos que va a ser en principio, la primera quincena de julio, de emisiones, pues volvería, ¿no?, a salir esta digamos, de salud de vanguardia. O sea, pues volvería a haber una misión de salud de vanguardia financiada, y lo que nos han confirmado hace pocos días es que finalmente no sale precisamente porque sale la convocatoria conjunta ISI-CDT. Es decir, va a salir la convocatoria de emisiones de CDT, pero no va a haber un track para salud. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, como ISCI le va a pasar unos recursos a CDT para que saquen esa convocatoria conjunta muy dirigida, por decir así, a los ámbitos de las temáticas del PERTE que conocéis bien, pues oye, ya de alguna forma con esa convocatoria queda cubierta. De modo que lo que vamos a ver, y con esta secuencia, ¿no?, nos confirmaban hace pocos días, es que primero saldrá la convocatoria de emisiones, que está pues ya en el horno, me decían hace unos días, y que debería publicarse en el BOE pues antes a principios de julio, con seguridad antes del 15 de julio, y después iría la de ISI-CDT, ¿no? Entonces, la de ISI-CDT, claro, entonces ahora la pregunta es, bueno, pero oye, pues ya que no podemos ir a esta, ¿cómo va a ser la de ISI-CDT, ¿no? Aquí la información que teníamos también, esta es la información directa. Aquí Luca me puede completar porque nos había llegado también las interacciones, y que de la mano con el clúster y con vosotros habíamos tenido con la Secretaría General de Investigaciones, que iba a tener justo ese enfoque misional, de alguna manera, ¿no? En la medida en la que no sale valorando salía o no, pero realmente no sale ese track de salud en la convocatoria de emisiones, pues oye, que esta convocatoria específica de alguna forma cubra ese ámbito, y que ISCI de alguna manera le delegue a CDT el que sea capaz de gestionar una convocatoria con un enfoque muy industrial, ¿no? Habéis visto que en la medida en la que el PERTE es muy ISCI-céntrico, por decir así, ¿no?, y está liderado no por sanidad ni por industria, sino por el Ministerio de Ciencia, y muy partiendo de lo que ya estaba haciendo ISCI en el ámbito de la medicina personalizada, que es el IMPACT y otros programas, ¿no? Pues en la medida en la que eso era así, digamos que se ha echado de menos que no hubiera un poquito más de agenda industrial en el ámbito del PERTE, ¿no? En la parte industrial sabéis que hay algunas convocatorias de industria en esta parte de innovación organizativa, planes de sostenibilidad, la parte de inversión, pero ha faltado alguna convocatoria, algún instrumento más dirigido al ámbito industrial. Y eso es lo que nos decían que justo se quería conseguir con esta
esta convocatoria conjunta, ¿no? Al final, por el propio marco estatutario y el mandato que tienen estas agencias, el ISTI nace como una agencia muy a la NIH, ¿no? En pequeñito. Investigación biomédica, extramuros y extramuros, pues intramuros y extramuros, y CEDETI muy agencia de innovación, que de hecho por estatutos solo puede financiar a las empresas, ¿no? O sea, CEDETI no puede sacar una convocatoria que financie un instituto de investigación ni una universidad, ¿no? De manera directa. Puede financiar una empresa y, de hecho, pedirle que subcontrate un OPI y justo por este tema que os decía de colaboración de ayudas de Estado, incentivar a que eso ocurra, pero no puede hacerlo directamente. Con lo cual, oye, la lógica de la convocatoria conjunta parece que encaja bien, ¿no? ISTI, el Fondo MICIN, como dueño de la parte más del conocimiento donde están los retos, de alguna manera le pasa recursos y un mandato a CEDETI para cómo orientar dónde está la frontera de la investigación industrial para que saque la convocatoria, y CEDETI, utilizando su mecanismo, su capacidad de evaluación y su foco empresarial, pues que pueda dirigirlo. Y ese es el objetivo. Lo que pasa es que eso es una buena noticia. La, entre comillas, mala noticia es que ha desplazado, al menos este año, para el 23 puede haber una oportunidad que se recupere. Y ahora os cuento también una sugerencia que lo comentaba ayer Luca con Lucía, para que desde el clúster se contacte con CEDETI, ¿no? para hacer sugerencias. Pero lo desplaza este año en el 22, veremos si en el 23 se recupera la parte de emisiones y ese hueco lo ocupa la convocatoria conjunta. Y ahora el reto es decir, bueno, pero ¿y cómo se va a enfocar, ¿no? Y aquí es donde nos estamos encontrando en esta convocatoria conjunta con mucha opacidad, ¿no? Incluso con conversaciones con personas de CEDETI diciendo que, o sea, como con cierta incomodidad, porque ellos están muy acostumbrados a ser muy transparentes, a ir adelantando cómo van a enfocar los instrumentos, a presentarlos en Infodays o parecido, ¿no? Y, sin embargo, cuando les llegan estos mandatos, les ha ocurrido ahora con un tema audiovisual, ¿no? Que ha llegado de la Secretaría de Telecomunicaciones. Cuando les llegan mandatos de otros ministerios que a lo mejor o otros órganos no funcionan igual, pues ellos están un poco atados, digamos que no pueden liberar la poca información que tienen sobre qué ámbitos y qué temas parece que quiere el ISTI priorizar. Y cuando hablas con el ISTI te redirigen a CEDETI y al final ahí, y hemos tenido varias conversaciones estas últimas 2 semanas justo para preparar el seminario, te encuentras, como digo, con mucha opacidad, ¿no? Cuando no es lo habitual en las convocatorias de CEDETI, ¿no? Los que conocemos bien CEDETI de hace años, pues es más bien como todo lo contrario, ¿no? Entonces aquí, esta es la parte que os comentábamos un poco como de cierta frustración de no poder tener un mayor, digamos, contenido sobre si las temáticas van a ser muy granulares, van a ser genéricas como era la de emisiones. Digamos que a lo único que nos podemos agarrar es a saber que no va a haber emisiones salud este año, ahora os comento para el 23, ¿no? Y entender que, bueno, que CEDETI, en lo que depende de ellos, va a tirar a que la convocatoria se parezca en lo posible a la de emisiones, con lo cual, bueno, si alguno tenéis un interés potencial, yo sí invertiría en echar un vistazo, y ahí también hoy a disposición para aclarar pues ahora dudas técnicas que podéis tener sobre la convocatoria de emisiones, y de alguna manera ir pensando si hay un espacio para construir un consorcio que pueda ser elegible, bien en la categoría grande o en la de pymes, porque si ese trabajo lo hacéis, por decir así, en el próximo mes y vais un poco pensando un posible digamos, concepto de proyecto y un posible consorcio, pues bueno, con independencia de cómo salga finalmente, ese trabajo siempre va a ser reaprovechable, ¿no? Porque ya digo, en lo que CEDETI pueda enfocar la convocatoria hacia el ámbito que considera que es más relevante, hará porque se parezca a esta convocatoria de emisiones, ¿eh? Y de hecho, insisto, la información que teníamos hace un mes es que iba a ir en esa línea misional, y la de los últimos días es, mira, es que sí está siendo tan opaco que no podemos decirlo, ¿no? Ya nos gustaría, vamos a intentar que vaya en esa dirección, pero bueno, pues no digamos que no pueden garantizarlo, ¿no? En términos de plazos, lo que os decía, misiones para el próximo mes, de hecho, probablemente para los primeros días de julio, y la siguiente, en lo que a CEDETI respecta, de nuevo querrían que fuera cuanto antes, querrían que fuera en julio. Les gustaría, desde luego, bueno, más que les gustaría, tienen la obligación de que cierre en septiembre el plazo, ¿no? Porque es que si no les da tiempo a evaluar y a ejecutar presupuesto de este año, ¿no? Ya sabéis, poco por anualidad contable, ¿no? De hecho, el año pasado, el 21, si miráis la convocatoria de emisiones, se abrió
como el 29 de julio y la cerraron el 7 de septiembre y ya andaron un poco apurados para cerrar en diciembre, el proceso administrativo, ya sabéis, al final hay de subvenciones, que si propuesta de concesión definitiva, en fin, pues al final es que esto o lo están haciendo a mediados de diciembre o es que no llegan, ¿no? O sea, estas últimas no llegan para poder reconocer esa obligación de gasto y de alguna forma ya que cuente, por decir así, en el gasto de presupuesto este año y en los indicadores que luego en cascada, pues al final el gobierno tiene con Bruselas, ¿no? El compromiso de mecanismo de recuperación. Pero digamos que así es como están, ¿no? Lo último que os quería comentar sobre la convocatoria de emisiones 2023, lo que nos decía en CEDETI es que digamos que ellos se han visto como pues obligados a desplazar, ¿no? O a concentrar los recursos de emisiones en otros ámbitos porque el hueco de salud de vanguardia lo llenaba esta convocatoria conjunta, pero que en términos de 2023, donde ellos van a tener un montón de recursos de mecanismo de recuperación, se podría perfectamente recuperar la misión de salud de vanguardia, tal como estaba el 21, y con los retoques de alguna forma que vengan de la interacción con los sectores. Entonces, aquí nos decían que en este último trimestre, o sea, este primer semestre de 2022, ha habido interacción con plataformas tecnológicas sobre todo, que CEDETI se relaciona muy bien con ellas y con algunas patronales y asociaciones, y en ese sentido, lo he comentado el trabajo que estamos haciendo con el clúster, ¿no? Si desde el clúster se quiere, nosotros recomendaríamos que lo hicierais, ¿no? O de alguna manera ofrecerse a ser un agente, un stakeholder con el que CEDETI pueda, de cara al 2023, pues recibir feedback de cómo orientar una eventual misión de salud en la convocatoria del 23, pues que ellos están abiertos, ¿no? O sea, que yo es algo que no desaprovecharía, viendo cómo salga la convocatoria conjunta y viendo cómo salga del 21, ahí que hagáis un poco vuestra reflexión y un poco la experiencia que podéis tener de participación en la convocatoria este año y llevéis propuestas concretas, ¿no? Nosotros, algo que les hemos venido diciendo en general a ellos, a todos los interlocutores con los que hemos tenido, es que hay un ámbito vinculado con dispositivos y sobre todo con salud digital que tiene un hueco menos claro en el PERTE. O sea, la agenda industrial está un poco menos clara y en particular este ámbito de la salud digital, que hasta donde yo os conozco como clúster, pues creo que hay una buena representación también ahí. Pues es un ámbito que es muy innovador, como sabéis, y que tiene poca representación. Los mensajes de este estilo u otros que consideréis que os vengan bien, yo se los intentaría pues trasladar, ¿no? Y en realidad, en términos de contenido, pendiente de vuestras preguntas, no tenemos mucho más por lo que os comentábamos, por esta opacidad que están teniendo con la convocatoria conjunta, ¿no? Opacidad un poco del lado del ISTI, por decirlo así, y falta de capacidad de libre información del lado de CEDETI porque al final no son los dueños del contenido, de la encomienda, el encargo que les hace el ISTI, ¿no? Y todavía no pueden adelantarlo, ¿no? Muchas gracias, Diego. Monse, doy paso a Monse a ver si tiene algo más que añadir al referente a lo que comentaba Diego. A mí se me ocurre, Monse, que a lo mejor lo que puedes contar es algunas lecciones aprendidas de la participación empresarial en proyectos CEDETIs complejos, ¿no? Que tú has vivido muchos. Quería enlazar con lo que estabas comentando, que hemos intentado contactar con contactos más estrechos, tanto por CEDETI como por la parte del Instituto Carlos III, y es que no hay manera de sonsacarles nada respecto a esta convocatoria y están muy, muy herméticos, imagino, por esta colaboración entre ellos, ¿no? Y nada, en cuanto a experiencias, yo recuerdo un proyecto y justamente era liderado por un grupo hospitalario y por lo que decías, que era más así en ámbito digital. Y bueno, no era justamente aún convocatoria misiones, pero sí era de los últimos CENIT que hubieron. Pero no, creo que la convocatoria no era CENIT, sino algo que hubo entre medio, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Proyectos 100, los proyectos 100, correcto.
Y bueno, fue un proyecto, yo no estaba directamente involucrada, ¿no? Pero es verdad que, bueno, se formó un buen consorcio, ¿no? Y finalmente sí que fue financiado. Exactamente la temática sí que estaba relacionada, pues eso, con la manera de gestionar, ¿no? Y digitalizar un poco todo el tema de los grupos hospitalarios. Y bueno, la verdad es que al final salió la propuesta muy bien y de experiencias así sí que hubo quizás algún rifirrafe entre los colaboradores, por eso pues que a lo mejor no están habituados todos a trabajar en grupo, por lo que mi recomendación es que si tenéis claros los proyectos que os gustaría o tenéis claro algún proyecto o alguna ambición que queréis llevar a estos, ¿no? Pues que lo habléis, o sea, que el equipo de trabajar, ¿no? Pues tengáis colaboraciones, tengáis confianza, ¿no? Y bueno, y siempre tener las cosas bastante bien definidas para no después no encontrarnos con sorpresas, ¿no? Ya sea pues, a la hora de firmar el contrato, el tema de la patentabilidad, quién se quedaría los derechos, un poco pues, lo que puede ir surgiendo a medida que se va conformando el proyecto ad hoc para la convocatoria a la que se quiere presentar. Sí, los proyectos consorciados en general son proyectos en el que se emplea casi tanto tiempo en cerrar el consorcio, ¿verdad, Monse? El reparto, las cuestiones... Y luego es que nos dejan un poco tiempo. Que salga la convocatoria en julio y que tengas que dedicarle justo además en agosto entre medio, ¿no? Pues es como que un poco... genera un poco de tensión en los consorcios en sí, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí ahora una pregunta que lanza Jorge Barbanza, que no está seguro de si la convocatoria saldrá y se cerrará a finales de septiembre. ¿Esa es vuestra expectativa? Quiero decir, el CETIA suele tener abiertas aproximadamente un mes. Es cierto que el año pasado, claro, lo sacaron el 27 o el 29 de julio, cerrarla el 29 de agosto era un poco como insultante, ¿no? Entonces lo alargaron al 7 de septiembre. Y andaron justos por el tema este de la normalidad contable y de tener que cerrar el ejercicio, ¿no? Entonces, si la emisión sale pues yo qué sé, el 7 de julio, algo en esa línea, pues ellos podrían cerrar a mediados de agosto o podrían hacer un poco ese ejercicio de generosidad igualmente a principios de septiembre, ¿no? Y tenerla un poquito más de tiempo o anunciarla y que luego ahora habla del plazo y esté abierto el plazo un mes, que es lo estándar por ley de subvenciones, pero uno puede de alguna forma publicarlo en el BOE, pero que no pueda presentarse, estos se hacen otras convocatorias también del Ministerio de Ciencia complejas, ¿no? Ya lo publico en el BOE el día 1, pero el plazo abre realmente el día 15 y cierran el día 45, ¿no? Por decirlo así. Y está abierto un mes, pero tú tienes un mes y medio de trabajo. Entonces, eso es una cosa que podrían hacer comisiones si lo sacan, entre comillas, pronto, asumiendo que pronto es el 2 o 3 de julio. Ahora, si la otra está todavía con estos temas por cerrar y los acaban sacando a final de julio o yo qué sé, pues o incluso a principios de septiembre, pues tiene que hacer un ejercicio en el que, claro, es que si se van del cierre en septiembre no tienen manera de resolver y de cerrar en diciembre. Entonces, hombre, desde luego, la saquen cuando la saquen, no pueden cerrarla más tarde de final de septiembre, la conjunta. ¿De acuerdo? Que es la que tiene salud este año, ¿no? La que os interesaría. Porque no llega así, ¿no? Muchas gracias, Diego. Aquí Daniel Fernández nos pregunta si la convocatoria será las mismas que aparecen en Impact del Instituto Carlos III. No, o sea, justo quiero decir, precisamente esta convocatoria se produce para completar la agenda clásica que tenía el ISTI, también preexistente antes del mecanismo de plan de recuperación, en el ámbito de las terapias avanzadas. Una agenda más, entre comillas, de investigación biomédica, del circuito clásico de clientes, por decir así, del ISTI, y un ámbito muy de los institutos de investigación, a veces en colaboración con empresas, pero con el instituto en el centro, ¿no? Investigación translacional, a veces tiras un poco de la preclínica o metes empresas, pero el instituto en el centro. Eso es lo que, sobre ese núcleo,
o sea, que si uno lo reconstruye lo que ya era el Impact, luego lo que apareció en un plan que lanzó, todavía creo que fue Pedro Duque en el 19, antes del cambio de la nueva ministra, un refuerzo, un plan de choque que hubo para la ciencia, metieron más recursos, o sea, sobre todo eso se construye una agenda que luego cuando llega el plan de recuperación y llega el PERTE y uno se mira, si miras el componente de desarrollo de vanguardia, pues efectivamente hay una parte que habla de un programa de desarrollo de vanguardia que en el fondo es el Impact con otras cosas, ¿no? Todo eso es justo lo que ya está bastante representado en el PERTE y en lo que, por decir así, pues se achacaba que faltara cierta agenda industrial. Y eso es lo que explica esta convocatoria. Pero si es una convocatoria ISI CEDETI y la saca finalmente CEDETI, es una convocatoria en la que la centralidad está en las empresas. Otra cosa es que tire luego de cadena de valor y pueda tirar del ámbito hospitalario, del ámbito de la investigación. Y de hecho, se esperará que lo haga, ¿no? Porque este tema de intensidades de ayuda, pero el protagonista es la empresa. Entonces, el enfoque es un poquito distinto que Impact. Otra cosa es que esté en el mismo ámbito o que un instituto que está en un Impact y colabora con una empresa plantee un nuevo proyecto en el que, oye, ahora tiras tu empresa y lo acercamos un poco más al mercado y está en la misma línea de trabajo. Pues sí, ¿no? Pero sale un poco del circuito más tradicional de tipo de instrumentos que ha tenido el ISCI, ¿no? Muchas gracias, Diego. Yo tengo aquí una consulta que es en cuanto a misiones de ciencia e innovación. ¿Podrías decirnos en qué TRL están enfocados? Sí. Sí, a ver, no está establecido un TRL concreto. Es verdad que está más enfocado a investigación industrial, pero puede haber parte de desarrollo tecnológico. Como nos ha enseñado antes Diego en la página del CEDETI, ahí mismo nos indica unos porcentajes, ¿no? En función de si es misiones PYME o es misiones grandes empresas, puede haber un máximo de porcentaje dedicado a actividades de investigación industrial y menos porcentaje, mucho inferior, de desarrollo tecnológico. Sí, estaríamos quizá algo tipo 3-5 en la parte central. Sí, y también en función de la temática, pues bueno, hay un movimiento entre el 3, 4 hasta el 6, 7, ¿no? Sí. Y por ejemplo, no sé, pues quieres financiar, pues no sé, os preguntarías quizás un ensayo clínico, pues se va a financiar más la parte más de preclínica y de investigación básica que no un ensayo clínico en en fase 3. Fase 2, o sea, tienen que ver, o sea, es ver luego, es tener claro el proyecto, ¿no? Y esperar a ver esos porcentajes que nos dejan mover, ¿no? Y ver si se puede financiar más esa parte más de clínica o más de básica y preclínica. Sí, yo os voy a compartir una diapositiva que yo creo que me confirméis si la estáis viendo. Seguro que en algún momento de la colaboración o en algunos entregables puede que esté, ¿no? O sea, que lo hayamos compartido en este o en otro formato, ¿no? Porque nos pregunta también mucho por las intensidades de ayuda. Entonces, siempre recordamos que con independencia de que sea CEDETI o GAIN, o sea, cualquier agencia de un Estado miembro de la Unión Europea, y de que sea de un color u otro, o una temática u otra, al final aplica, y de hecho en la ficha de CEDETI lo menciona, no puede no hacerlo, ¿no? Aplica este artefacto que es un reglamento del 2014, que es en el que viene a recordar a los Estados miembros que cualquier ayuda está prohibida, salvo que se demuestre que es compatible con el mercado interior, ¿no? Que es parte de los pilares de Europa, y en particular algunas de las compatibles, de las que se sancionan de esa prohibición, son las de I+D, y con estas intensidades. Entonces, siempre lo recordamos para decir, claro, sí, cuando tú vas a la ventanilla de Bruselas es distinto, pero como se convoca desde allí y se puede presentar cualquier proyecto paneuropeo, pues digamos que asumimos que es una distorsión en la competencia, que hay igualdad, pero claro, lo que no puede es una agencia italiana o española sacar una convocatoria y financiar desarrollo experimental de una empresa que no colabora al 100%, pues no puede, ¿no? Entonces aquí, como veis, justo quitando la investigación fundamental, que en general, ¿no? Pues no es el negocio de las empresas, es más del ámbito académico. Cuando estamos en investigación industrial, desarrollo experimental, es muy importante eso, fijar los TRLs y entender que estamos en lo que
Por ejemplo, un auditor, si no fuera por la vía de los incentivos fiscales, consideraría investigación industrial y no desarrollo experimental para precisamente estar en estos porcentajes, ¿no? Y esta idea de la colaboración, por eso se fuerza que sean consorcios, porque se considera que es bueno, y que se colabore también con un organismo de investigación también se considera bueno, pero es una manera de que luego Bruselas no ponga pegas en entender que estamos aquí. Oye, yo he podido darle un 80% a una pyme, perdón, una pequeña empresa, porque colaboraba con otras y colaboraba con la universidad. Vale, pues estamos aquí. Entonces, claro, CDTI siempre tiende a intentar que las convocatorias, ¿no? Que luego tiene otro instrumento, el PID, que firma más como banco, por decir así, que son contratos privados, con este instrumento que tiene Blended, una parte de préstamo y otra parte, una parte a subvención, otra parte a fondo perdido y otra que recupera, y es otro negocio. Pero cuando saca ayudas, intenta siempre llevarlo a este ámbito, porque es en el que puede dar condiciones más generosas, ¿no? Estar en los TRL de investigación industrial y en colaboración. Entonces, pues te da, pues le da a una empresa del IBEX un 65%, que no hay otra manera de dárselo, ¿no? Si está en un proyecto de esta naturaleza, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto al final es lo que aplica. Si tú presentas un proyecto que, aunque dice investigación industrial, está claramente en este ámbito, ¿no? Como decíamos, pues puede tener una parte de desarrollo experimental, pero si estás en una fase 3 de un ensayo clínico o similar, pues es que no va a haber manera de que cuele, ¿no? Por decir así, ¿no? Y no te aplicaría el instrumento, ¿no? Entonces, esto es muy relevante un poco para entender el racional, ¿no? De la convocatoria. Se llama emisiones, se llamara antes 100 o históricamente Zenit, por decir así. Esto es un poco lo que está detrás, ¿no? Perfecto. Además, ya me contestaste a la siguiente pregunta referente a los ensayos clínicos. Genial. Luego también tendría otra consulta, que es Claro. a la hora de realizar consorcios, ¿podría haber empresas extranjeras en el consorcio, no españolas? Pues sí, pero en la medida en la que tenga un establecimiento, creo recordar, a lo mejor un establecimiento permanente en España, o sea, ahí le aplica más la ley de las UTES y de los consorcios, por decir así, ¿no? Creo recordar. Yo creo que a priori tienen que ser todas españolas. Que hay alguna que tenga alguna filial en España, pero tendría que ser la filial española la que estaría. O sea, que al final acabaría siendo 100% nacional el proyecto. Eso es. O sea, no estamos hablando de quién es el capital. Subcontratación, puede ser que puedas subcontratar algo muy específico o fuera, al menos en un proyecto CDTI normal sí que puedes. Y sobre todo en caso de ensayos clínicos, incluso con porcentajes más elevados de los que están considerados en un proyecto de I+D. En el caso concreto de emisiones, yo creo que todo es colaboración a nivel España. Sí. El sentido de establecimiento. En consorcio. Eso es. Sí, sí. El sentido de establecimiento en España, el capital y quién es el dueño, esto no, a CDT, entre comillas, no le importa en la Comisión Europea. Así que una sede, sí. Tiene que tener actividad o sea, la actividad tiene que ser luego reportable, que se ha hecho en la sede de la multinacional, en Tarragona o en Zamora, donde sea, ¿no? O en Coruña. Aquí comentan en el chat de que consideran que puede participar pero no recibir financiación. Bueno, claro, eso es otra. Vale. Muchas gracias. Y luego, finalmente, no sé si podréis exponernos algún caso de éxito de proyectos enfocados a la innovación sanitaria y que hayan sido beneficiarios del CDTI. Antes exponíais el caso de unos hospitales en el ámbito que era del ámbito digital. Si queréis desarrollar un poquito más ese caso o alguno que consideréis vosotros interesante. También a lo mejor se puede comentar, Monse, lo que hicimos en el ámbito con esta empresa de biosimilares, que eran proyectos CDTI, que es cierto que eran proyectos CDTI por otra vía, ¿no? Pero por ver ejemplos de I+D, ¿quieres decir? Sí, que en el fondo son como casos de éxito en el ámbito salud, aunque no estuviera la convocatoria destinada a salud, ¿no? Sí, al final, sí, a ver, si nos sacamos de esta convocatoria, al final el CDTI te puede, por ejemplo, ya que preguntabais esto del tema de los ensayos, os puede llegar a desarrollar todas las fases de un producto, por ejemplo. O sea, empezando desde la investigación más básica trasladada o que se haya desarrollado en una universidad, ¿no? Y que después se encargue una empresa, una biofarmacéutica, en desarrollarlo, pues tanto la parte preclínica
como hasta la fase, si no recuerdo mal, fase 3. Hay empresas farmacéuticas españolas grandes que han sido financiadas por CEDETI para desarrollar un producto que ahora mismo puede estar ya en cartera. Eso es. La cuestión es que la I+D industrial, sobre todo si tiene ya colaboradores en el ámbito de la investigación, pues la llevarían a estos instrumentos un poco más premium, más grandes, pues eso, lo que era el 100, lo que es ahora Misiones, que no es más que el 100, pero en años de bonanza, ¿no? Por decir así, con ese enfoque, y te quedas en ese TRL, pero luego tú puedes seguir avanzando en TRL ya con otros instrumentos de CEDETI que son menos generosos por eso mismo, ¿no? Estamos en ámbitos... Bueno, y a nivel individual también, porque a veces la farmacéutica no es que tenga algún... Puede ser, yo he visto algún proyecto en consorcio de desarrollo de genéricos, pero normalmente suelen ser a nivel individual. Es verdad que, por ejemplo, pocos casos que he visto a nivel de Misiones o de 100 son más de ámbito, pues eso, ¿no? Es de gestión hospitalaria o de digitalizar alguna parte, ¿no? O de no enfocado tanto a hacer un desarrollo clínico, ¿no? de un medicamento en sí. Muchas gracias. Tenemos aquí ahora una pregunta de Nerea Alonso. Pregunta si tenemos alguna información sobre cómo participan las empresas en la convocatoria combinada del Carlos III. Y en la medida en la que no hemos sido capaces de encontrar mucha información, la respuesta sería no lo sabemos. Ahora, dicho esto, CEDETI cuando actúa del lado, como va a actuar aquí, ley de subvenciones, es decir, convocando, que va al BOE, periodo de apertura, estos TRLs, lo que quiere es colocar la mayor financiación posible y en forma de subvención, hasta un porcentaje, que es este que os compartíamos, que es el máximo que pueden dar, pero digamos que no tiene ningún incentivo a utilizar sus instrumentos de préstamo, porque está pudiendo ir a proyectos colaborativos, investigación industrial, y si los temas vienen de CEDETI, seguro que se quedan ahí en esos TRLs. Entonces, en fin, digamos que sin tener la información de cómo se va a diseñar, no se me ocurren motivos por el cual CEDETI quisiera meter un tramo de préstamo aquí. Otra cosa es lo que decimos, que CEDETI tiene muchos instrumentos y que es el Neotec y la participación, invierte todo y tiene su core, que es con el que nació, porque CEDETI no olvidemos, o sea, es una entidad pública empresarial, es una especie de banco público que financia I+D, y con su patrimonio lo que hace es decir, oye, en este negocio de ventanilla abierta todo el año, que es muy cómodo para las empresas, ¿no? Proyectos grandes, pequeños, me da lo mismo, individual o no, de una comunidad, pues en función de cómo vienes, yo te ofrezco el mix mejor que puedo darte, ¿no? Y si eres pyme, te ofrezco un mix un poco mejor, si colaboras un poco mejor, pero tengo tramos de los que no puedo pasar y luego le meto siempre pues un préstamo y da esos instrumentos mixtos que conocéis, ¿no? Pero que tiene aparte que son muy flexibles, que es ventanilla siempre abierta, nueva convocatoria, Consejo de Administración de CEDETI decide cada año, la experiencia de usuario que tenéis en relación con CEDETI es muy de socio, ¿no? Porque, oye, pues se puede ir un poco peloteando una propuesta hasta que uno ya coloca la propuesta definitiva, pero en general se ve un trabajo previo y los evaluadores de CEDETI ven que pinta bien, pues luego el proyecto lo razonable es que salga financiado, pero tienes ese instrumento, el PID y similares, ¿no? Los proyectos de I+D que tienen ese formato. Esos son los que tienen préstamo, pero ya digo, cuando CEDETI actúa del lado de las convocatorias, lo razonable, o el caso de Interconecta, que fue otra convocatoria histórica de CEDETI que en Galicia también hubo, ¿no? Contra FEDER del anterior periodo, pues al final son convocatorias de subvenciones, ¿no? Vale, porque esa era la siguiente pregunta que nos hacía Nerea, si era préstamo o subvención o los dos. Por eso. Muchas gracias, Diego. Ahora voy a dar paso a Luca, Luca Chao, que quiere hacernos un comentario. Luca, cuando quieras.
Gracias. Nada, muy brevemente es hacer un apunte aprovechando a las personas que os habéis conectado para avisar que conforme a la información que tenemos hasta el momento se espera que en este semestre, el que debería ser el tercer semestre del año, se publique la convocatoria del ISCI de medicina personalizada. No tenemos más información, ha salido en los calendarios que han publicado, así han insistido en que debe estar próxima a salir. El año pasado lo hizo a mediados de julio y es pues para tener una previsión, una convocatoria que, como sabéis, irá en coordinación con el IMPACT. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Luca. ¿Algo que añadir, Diego, Monse? Oye, muchísimas gracias porque la información ha sido súper valiosa. A ver si nos sirve para estar bien preparados para cuando salgan las convocatorias. Ahora comentaros de que en el chat dejarán el cuestionario de valoración del webinar de hoy y nada, agradeceros muchísimo vuestra participación, Diego, Monse, y la contribución de todos los asistentes. Os mandamos un gran saludo y os estamos esperando para el siguiente. Claro que sí, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.